las 7 trompetas y la caída del Imperio Romano. Hoy hablaremos del cumplimiento histórico de la segunda trompeta. Leo en Apocalipsis 8, 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue lanzada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaba en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Qué eventos sucederían en el mar que traerían destrucción y sangre? El Imperio Romano, después de Constantino el Grande, se dividió en 3 partes. De ahí que la frecuente mención de la tercera parte sea una alusión a la tercera parte del imperio que recibió el azote. Esta división del Imperio Romano fue realizada al morir Constantino por sus 3 hijos, Constantino II, Constante y Constancio. Constantino II poseyó Gran Bretaña, las Galias y España. Constante reinaba sobre Italia, Iliria y África. Constancio obtuvo el oriente y fijó su residencia en Constantinopla. Cuando el Imperio Romano estaba dividido en 3 partes, surgió en Hispania Bética un hombre, Gensérico, rey de los vándalos, con el deseo de poder y tierras. Eran los vándalos un pueblo arriano, es decir, a diferencia del catolicismo, no creían en la idea de un Dios que se manifestara en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que los 3 son uno mismo. Los vándalos creían que los 3 eran distintas y no eran la misma persona. Ellos deseaban imponer el arianismo por sobre el catolicismo romano. Para esto se armó de hombres bárbaros y de una buena flota naval. Reunió a los guerreros de su pueblo y a semejanza de un gran monte traerían destrucción y sangre a las costas romanas. Fue en el año del 429 cuando Gensérico cruzó el estrecho de Gibraltar con 40.000 alanos, 50.000 cilingos y 80.000 asdingos, y desembarcó en la ciudad de Ceuta, África. Tal vez por la gran cantidad de soldados vándalos se diga en la palabra profética, una gran montaña fue arrojada al mar. En estas guerras e incursiones navales, Gensérico y sus vándalos tomaron lo que hoy es Marruecos y el norte de Argelia. Este gran jefe vándalo estableció así su cuartel general en África, pero el descubrimiento y la conquista de la nación negra en África, que moraba en la zona árida calurosa, no tentó la ambición de Gensérico, así que dirigió la mirada hacia el mar. Resolvió crear una fuerza naval y ejecutó su plan. Desde el puerto de Cartago salió repetidas veces como pirata para arrebatar presas al comercio romano y hacer la guerra al imperio. En este tiempo de despojo a los barcos romanos, el emperador decidió hacerle frente al despiadado Gensérico. Por 3 años hizo preparativos y en el puerto de Cartagena se reunió una gran flota, navíos de Rávena, Micena, Italia y la Galia. Se unieron en la marina imperial de 300 galeras grandes. Pero Gensérico, avisado por un traidor del emperador, pudo salvarse del sorpresivo ataque. Guiado por el traidor, sorprendió a la flota romana en la bahía de Cartagena. Muchos de los barcos fueron hundidos, capturados o quemados, y los preparativos de 3 años fueron destruidos en un solo día. Después de esta batalla, los vándalos visitaron repetidas veces las costas de España, Liguria, Toscana, Campania, Lucania, Brutio, Apulia,
Calabria, Venecia, Dalmacia, Épiro, Grecia y Cilicia. De esta forma el mar se convirtió en sangriento escenario de las matanzas ocasionadas por estas invasiones vándalas. En el 455, luego de que el emperador romano Valentiniano III fuese asesinado y Petronio Máximo ocupara su lugar, Gensérico consideró roto el tratado de paz firmado con Valentiniano en el 442. Desembarcó entonces en Italia y marchó sobre Roma, cuya población se había rebelado en aquel tiempo contra el nuevo emperador y le habían dado muerte. 3 días después, el 22 de abril del 445, los vándalos tomaron sin resistencia la ciudad y la saquearon. El Papa León Magno no logró impedir que los vándalos de Gensérico, al llegar a las puertas de Roma, invadieran la ciudad indefensa, que fue saqueada durante 2 semanas. Sin embargo, el Papa salió al paso del invasor, inerme y rodeado de su clero, para rogarle que se detuviera. De esta manera, impidió al menos que Roma fuese incendiada y logró que no fueran saqueadas las basílicas de San Pedro, de San Pablo y de San Juan, en las cuales se refugió parte de la población aterrorizada. Pero, en el 468, León hizo una última y desesperada tentativa de despojar a Gensérico de la soberanía del mar. La flota que salió de Constantinopla para Cartago consistía en 1113 barcos y el número de soldados y marineros excedía los 100.000 hombres. Las otras 2 divisiones de Roma se unieron también con sus flotas navales, mas el viento favoreció a la tripulación de Gensérico, quien de forma sorpresiva les llegó en la noche, y al darse cuenta los romanos comenzó el ataque, pero el orden cerrado facilitó el fuego, que se extendía de barco en barco. En la desesperada lucha, el viento y el crepitar de las llamas acrecentó el horror del humeante tumulto nocturno. Las naves fueron destruidas y murió gran parte de los soldados que estaban en el mar. Con esta victoria logró la soberanía sobre 4 provincias más del norte africano. En su política interna, Gensérico toleró en algunos momentos el catolicismo, pero erigió y exigió la conversión de la doctrina arriana de sus consejeros más cercanos y confiscó muchos bienes de la Iglesia Católica, que se convertiría entonces así en una poderosa fuerza opositora a la monarquía vándala. También dio lugar a persecuciones de católicos que no aceptaron el arrianismo, como las persecuciones. Las 7 trompetas y la caída del Imperio Romano. Hoy hablaremos del cumplimiento histórico de la segunda trompeta. Leo en Apocalipsis 8, 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue lanzada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaba en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Qué eventos sucederían en el mar que traerían destrucción y sangre? El Imperio Romano, después de Constantino el Grande, se dividió en 3 partes. De ahí que la frecuente mención de la tercera parte sea una alusión a la tercera parte del imperio que recibió el azote. Esta división del Imperio Romano fue realizada al morir Constantino por sus 3 hijos, Constantino II, Constante y Constancio. Constantino II poseyó Gran Bretaña, las Galias y España. Constante reinaba sobre Italia, Iliria y África. Constancio obtuvo el oriente y fijó su residencia en Constantinopla. Cuando el imperio
romano estaba dividido en tres partes, surgió en Hispania Bética un hombre, Gensérico, rey de los vándalos, con el deseo de poder y tierras. Eran los vándalos un pueblo arriano, es decir, a diferencia del catolicismo, no creían en la idea de un Dios que se manifestara en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que los tres son uno mismo. Los vándalos creían que los tres eran distintas y no eran la misma persona. Ellos deseaban imponer el arianismo por sobre el catolicismo romano.